siguiente programa es para todos. Un saludo cordial para todos nuestros televidentes, muchas gracias por estar con nosotros y muy atentos a este programa Al Derecho, un espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria para despejar todas sus inquietudes en cuanto a esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy estaremos hablando de actividades comerciales y es que muchas personas tienen negocio, pero pocos de manera formal. Justamente estaremos hablando de estos temas y entre algunos abordaremos los beneficios de la formalización del comerciante. Hoy nos acompaña el profesional Sebastián Sierra Arroyave. Sebastián es egresado de la Universidad de Medellín. Entre su experiencia destacamos que fue director jurídico en 652 Grupo Inmobiliario y asesor jurídico empresarial en áreas de contratación por 3 años. Actualmente es contratista del Estado. Sebastián, un saludo y gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Sandra, y a UPAM por invitarme a estos espacios tan enriquecedores para la comunidad. Vamos a estar hablando de actividades comerciales, específicamente de formalización del comerciante y todo lo que conlleva ese proceso. Y vamos a iniciar por definir quién es el comerciante. Bueno, cabe resaltar, Sandra, que si nos apegamos a lo que nos dice el Código de Comercio, el comerciante es cualquier persona, natural o jurídica, que se dedica de manera habitual o profesional a realizar las actividades que se han denominado por la ley como comerciales, y que existen 2 o 3 excepciones que consagra el artículo 23 del mismo código que no se toman como comerciales. ¿Qué podemos entender cuando hablamos de formalización del comerciante? La formalización es una especie de actos que debe realizar cada persona que está realizando cualquier actividad comercial para, digamos, de alguna manera reconocerse y que lo reconozca la sociedad colombiana como un realizador de conductas comerciales. Son actuaciones que se van haciendo de manera gradual y que para iniciar su actividad comercial la persona, ya sea natural o jurídica, debe realizar 2 o 3 fundamentales que las vamos a abordar más adelante. Precisamente, Sebastián, ¿quiénes deben adelantar ese proceso y formalizarse en Colombia? Bueno, hay que aclarar que formalizarse no implica solo las actuaciones ante Cámara de Comercio y por ende quienes deben formalizarse son todas aquellas personas que ya dijimos son catalogados como comerciantes o quieren llegar a ser un comerciante en Colombia. Por ende debemos remitirnos estrictamente a lo que lo determina el Código de Comercio en el artículo 10 para decir quiénes son comerciantes y esas son las personas que deben realizar los trámites que más adelante vamos a empezar a mostrar. Exactamente, más adelante empezaremos a definir el paso a paso de esa formalización, pero en este inicio muchas personas estarán preguntando, bueno, ¿y esos que son vendedores ambulantes en los parques, esas personas que realizan ventas por catálogo, también quedarían ahí dentro de esta actividad? Sandra, en este caso se deben registrar todas las personas que ejerzan actividades comerciales, no importa si es una persona en una chacita en un parque o una persona que va a montar un establecimiento de comercio con 1000 metros cuadrados para ofrecer productos. Cualquier persona que ofrezca productos o servicios y que esté regulado o catalogado por el Código de Comercio como una actividad comercial debe hacer su inscripción en el registro mercantil y adelantar todos los otros trámites necesarios para catalogarse como comerciante. En este caso, podemos hablar también de seguridad social si tiene empleados, podemos hablar también de tener una inscripción ante las entidades municipales, que es para el tema de impuestos municipales y que deben ser a cargo de los comerciantes. Sebastián, tenemos en este momento preguntas de un televidente y creo que nos va a ayudar a entender mucho más este tema que estamos abordando en esta emisión. Mi nombre es Viviana Gaviria. Mi pregunta es, ¿formalizarse es obtener el registro de Cámara de Comercio o qué más debo hacer? Para nuestro televidente, cabe resaltar que formalizarnos, como lo conocemos pues, en nuestras calles, no es solamente el trámite ante Cámara de Comercio,
sino que también implica otro tipo de actos o ritualidades que son necesarios para que el comerciante, digamos, pueda ejercer sus actividades, valga la redundancia, de manera tranquila y sin que el Estado vaya a aplicar algún tipo de restricción o medida sobre él. En este caso, como lo habíamos dicho, debe, si tiene empleados o si él mismo es una persona que lo hace de manera independiente, debe hacer su registro ante el sistema de seguridad social, el sistema de seguridad social en general, y también tiene que ir a de las entidades municipales, si tiene establecimientos abiertos al público en ellas, para el tema referente a los impuestos municipales, en este caso el de industria y comercio. También tenemos que tener en cuenta que antes de ir a Cámara de Comercio, también debemos hacer cierto tipo de registros o de trámites ante la DIAN. La DIAN es, digamos, el primer punto de llegada para el comerciante, pues no puedes tener un registro comercial sin que tengas primero el NIT, o pues digamos el RUT, que es como tal el documento que te da la DIAN, que es el que te dice, hey, sí, puedes hacer actividades comerciales porque ya estás declarando aquí como contribuyente. Empecemos desde cero, Sebastián, en ese proceso de formalización, y es desde el punto de partida, ¿qué requisitos se deben cumplir para formalizar? Bueno, formalizarse, como lo hemos dicho, es una graduación. No empieza simplemente en, hey, voy a ir a Cámara de Comercio, no. Formalizarse es, yo me puedo encontrar en una etapa en la que ya estoy inscrito en Cámara de Comercio, pero aún no he realizado otras ritualidades. Digamos, en este caso, no he hecho el tema de la seguridad social. Entonces, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos. Pero sin duda, la primera etapa que debe cumplir una persona que quiere ser comerciante o que es comerciante y no ha formalizado su hacer o su profesión, es entender primero qué es lo que va a realizar en el mercado. Cuando sabe qué actividad económica va a realizar en el mercado y sabe que es una actividad regulada y por ende es una actividad comercial, entonces ahí sí debe ser, el primer paso es, bueno, voy a ir a Cámara de Comercio y posterior a ello voy a ir a sacar el RUT para poder que estas dos entidades, al integrarse, porque en Colombia están, digamos, de cierta manera integradas las cámaras de comercio con la DIAN, para poder que te den una cuenta bancaria y ahora sí decir, hey, primer paso, ya estoy reconocido como comerciante, que es el que me da Cámara de Comercio, ¿cierto? Ese es el primer documento que me reconoce para estar en el mercado. Sin embargo, tenemos que seguir escalando y es, bueno, ahora viene mi requisito es, yo ya soy comerciante, digamos, ya me muestro ante la sociedad como comerciante, pero debo cumplir con otras ritualidades que me exige la ley y entre esas, o digamos que una de las que más común es la de la seguridad social. Supongamos también, voy a abrir un establecimiento de comercio dentro de mi actividad comercial, voy a vender, digamos, comidas, pongamos el caso acá en Andes, si yo voy a vender comidas, tengo que solicitar a la seccional de salud que haga una visita al lugar donde voy a poner mi establecimiento, porque en ese lugar deben hacer una inspección. También hay otro tipo de cosas que es, según el municipio, te van a exigir que bomberos o la entidad pues, que esté a cargo del proceso haga un registro también de las instalaciones para saber si están si están acordes para prestar el servicio o digamos para vender los productos que quieras, y pueden resultar infinidad más de condiciones o requisitos que las municipalidades sobre todo impongan. ¿A qué se debe esto? Hay municipios en los que poner un establecimiento de comercio es relativamente sencillo, es simplemente lo quiero hacer y te dicen, vea, llena esta forma y ya, estás inscrito. Sin embargo, hay otros en los que la regulación es mucho más estricta y llega incluso a que puedas estar restringido para realizar ciertas actividades en ciertos lugares. Eso se da porque los planes de ordenamiento territorial en algunos casos dice no, acá en esta parte no puedes ejercer tu actividad. Supongamos en el caso de Andes no puedes tener una cantina al frente de un colegio y en la mayoría pues, de los municipios de Colombia es así. Sin embargo, pues puede ocurrir que en algunos no lo haya, pero esos también son otros pasos que te pueden decir, hey, para ser un comerciante tienes que formalizarte también en esto, y es cuando vayas a poner un establecimiento de comercio, en ciertas partes no vas a poder realizar esa actividad, o si las vas a poder realizar. Este proceso de formalización obviamente es un trámite en la que se generan unos documentos para beneficio del comerciante, pero ¿hay documentos que yo debo presentar para esa formalización? Claro, sobre todo cuando estamos en el punto de ir ante Cámara de Comercio. Está claro que en Colombia
La tramitología es un punto clave y sobre todo los documentos. Cuando vamos a Cámara de Comercio, pues si vas a inscribirte como persona natural, pues no, simplemente la cédula, vas a la DIAN, haces tu registro por internet, tienes tu RUT, listo, ya te presentaste. Pero cuando ya la formalización se va a hacer es como una empresa, una persona jurídica, ¿cierto? Esas personas jurídicas sí tienen una tramitología, digamos, más extensa. ¿Por qué? Porque si usted es una persona natural y usted ya definió su actividad, listo, sencillo. Pero cuando eres una empresa y vas a montar una estructura sobre ella, ¿cierto? Entonces tienes que buscar digamos que la forma societaria que se acomode a lo que vas a hacer, tienes que encontrar también las actividades que vas a desarrollar, los impuestos que vas a pagar, porque tienes que desde el principio determinar cuáles son los impuestos que vas a tener que pagar o las actividades que vas a tener que declarar. Eso es un punto fundamental. Entonces, en la medida en que más compleja sea la empresa que vas a montar o digamos la distribución o los servicios que vas a prestar, va a ser mucho más complejo presentar. El caso en específico de esto es cuando usted va a ser un agente de exportación o de importación de productos, la tramitología es mucho más grande, porque entonces, aparte de todos los trámites que vas a hacer en Cámara de Comercio, ante la DIAN, también tienes que ir nuevamente ante la DIAN para que te den el certificado de persona exportadora. Eso son dependiendo lo que vas a hacer, lo que te va a determinar qué documentación vas a tener. Pero digamos que la fundamental en este caso es la cédula. Sin cédula, imposible. No hay nada. Cédula de extranjería también, porque los extranjeros en Colombia también se pueden registrar como comerciantes. Sebastián, en este tema y en el municipio de Andes es común este tema de la informalidad. Me atrevería a decir que en el país también. ¿Por qué es importante formalizarse? Todo el tiempo estamos escuchando, Sandra, que las autoridades quieren que todos los comerciantes se formalicen. Sin embargo, es importante recalcar que hay actividades comerciales que muy difícilmente van a acceder a esa formalización. Y es ahí donde va el punto de la pregunta que me haces, porque beneficios. Formalizarme no implica tener siempre beneficios. Es más, muchas veces, dependiendo de mi actividad, no va a ser un beneficio estar registrado, sino que va a ser un choque. ¿Por qué un choque? Porque voy a tener que empezar a declarar a nivel y van económico. a ver que voy a estar ahí, ¿cierto? Porque es eso, cuando yo me registro como comerciante, eso es un acto de publicidad, yo me estoy publicitando como comerciante, eso lo hacen las cámaras de comercio. Vos vas allá a inscribirte, decir yo soy comerciante. Entonces, hay un sector de la economía en Colombia que muy difícilmente va a querer estar dentro de esas personas formalizadas. Y es un sector que, pues, yo lo diría, es el sector de la supervivencia. Son personas que se dedican a ejercer actividades comerciales, pero que su actividad comercial no les genera, digamos, la suficiente rentabilidad para correr con todos los gastos que implica una formalización y mantenerse formalizado, porque es que formalizarse no es simplemente ir a hacer el registro ante todas las autoridades, sino seguir haciéndolo año a año, año a año. Entonces, si dejamos de lado ese grupo poblacional, por decirlo de alguna manera, y entramos a mirar una empresa grande o una microempresa, sí hay una serie de beneficios. Uno, acceder a los beneficios de las cámaras de comercio, capacitaciones, digámoslo también los comités gremiales de las cámaras de comercio, que si yo soy un comerciante que se dedica a la gastronomía, pues hombre, hay comités gremiales de gastronomía, o los que se dedican a la infraestructura X, dependiendo pues el tipo de persona, de actividad comercial que ejerzas. Y por otro lado, en el tiempo de pandemia, por ejemplo, estar inscrito, ser una persona legal, constituida legalmente, tener todo al día, digamos, en seguridad social y todo esto, te permite acceder a beneficios del gobierno. El gobierno dice, bueno, estás pagando 5 personas, son 5 madres de familia, pues... cabeza de familia. El gobierno también te puede, digamos, subsidiar ciertas cosas, y más en tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque si estás reconocido ante el gobierno o ante el Estado, pues en Cámara de Comercio, como comerciante, y estás al día en todas tus obligaciones como comerciante, el gobierno te va a decir, bueno, le estás dando empleo a 5 o 10 personas y pues estamos en una crisis, entonces te voy a subsidiar el 50% del pago de estos trabajadores. Entonces son unos beneficios que, digamos, que se van acomodando al contexto en el que estamos y que pueden ser, digamos, de alguna manera buenos para ellos. En algún momento estuvo lo de generar empleo joven.
Eso también generó beneficios para algunas empresas, no para todas. También están para algunas empresas que quedan, se llaman las SOMAC, son empresas que quedan en territorios que han sido afectados por la violencia en Colombia, y ellos reciben unos beneficios, unos descuentos tributarios que también son, pues, digamos, de alguna manera buenos. Pero en materia general depende es como la forma en que te hayas registrado y qué tipo de actividad estés realizando. Usted mencionó un tema que es importante resaltar, y es que hay actividades económicas que no soportan ese tema de impuestos y de actividad comercial que exige el Estado. Pongamos ejemplo de algunas que uno dice, no, pues ¿cómo se va a formalizar esa persona si a duras penas vive? Sí, ve, digamos que es un golpe uno no decir esto, pero pues es real. La realidad colombiana. Sí, tenemos que entender esto desde la realidad, y es caso específico, una persona que se dedique a vender almuerzos en una plaza de mercado, no tiene que ser simplemente en Andes porque el país se mueve muy similar en estas cosas, en una plaza de mercado, y es una persona que seguramente le va a dar, o sea, esos ingresos le van a dar simplemente para su subsistencia, yo por eso decía, es una economía de subsistencia. O la persona que se dedique a vender verduras, digamos que inclusive de manera informal en un espacio público que no esté permitido para realizarlo allí, esa persona difícilmente va a poder acceder a una formalización. ¿Por qué? Porque pongamos el caso de la persona que vende verduras en plaza pública, de entrada ya está violando el espacio público, entonces esa persona se ganará 10, 20 mil pesos diarios y no va a tener con qué alquilar de entrada un local. Entonces ahí es donde entra el choque social de hay personas que sí ejercen actividades comerciales pero que nunca van a poder acceder, o bueno, digamos que no nunca, que va a ser difícil que accedan a esa formalización porque sus actividades son, digamos, no generan la onerosidad que deberían generar. Bueno, ese es el tema de la realidad colombiana, pero en cuanto a la ley, ¿están obligados y si los coge la autoridad municipal, no sé, departamental, les puede imponer alguna multa, algo? Sí, claro que sí, Sandra. Pueden llegar a acarrear multas quienes ejerzan actividades comerciales sin estar debidamente registrados. El Código de Comercio impone, o sugiere un término de un mes para que el comerciante, a partir de que inicia su actividad comercial, se inscriba en la Cámara de Comercio y empiece a hacer toda la tramitología correspondiente para legalizar su situación. Entonces, si yo ejerzo actividades comerciales sin la debida documentación o sin los debidos registros, puedo incurrir en multas. Eso es cuando hablamos de Cámara de Comercio, pero también, y es sabido por todo el mundo, que si yo no pago seguridad social, que es algo que estoy obligado si soy una persona que se dedica a actividades comerciales, también voy a incurrir en multas. Y si vamos al tema de los municipios, si yo ejerzo actividades comerciales dentro de un municipio y nunca voy a la alcaldía y digo, hey, yo estoy aquí ejerciendo actividades de comercio en tal parte, entonces estoy, digamos, de alguna manera evadiendo ese impuesto municipal, pues también si ellos se dan cuenta me van a clavar una sanción, ¿cierto? Y ese es el tema. Si no me formalizo, voy a incurrir muy seguramente en multas. Ahora, hay, digamos, que lapsos de tiempo en los que digo, bueno, yo voy a emprender y pues me voy a arriesgar a que si no me da resultado, pues no me formalicen y nunca perdí digamos, esa tramitología. Pues mucha gente lo hace y digamos que de alguna manera también es bueno para esas personas, pues porque cuando ya ven que sí hay un punto de equilibrio y que su empresa sí da resultado, pues van y hacen todos los trámites. Si no los sancionaron hasta ese momento, pues digamos que ya no los van a sancionar. Pero sí es posible que incurran en sanciones. Justamente con ese tema de emprendedores hay otra perspectiva, y es que uno constantemente los escucha decir que en Colombia es muy difícil hacer empresa. ¿Por qué? Sandra, es un tema que es obvio. En Colombia los impuestos son costosos y la entrada al mercado, digamos que paga su precio. A nosotros nunca nos educan como personas comerciantes. Difícilmente un colombiano sale de su bachillerato sabiendo qué es el comercio. El colombiano que tiene su chip de comerciante sale al comercio a experimentar. Entonces, cuando nos encontramos con todas las ritualidades que exige la norma,
para ser comerciantes y para mantenernos dentro del comercio de manera legal o formal, porque legal pues lo hace cualquier persona aunque no esté formalizada, ya pone una barrera. Entonces al ponernos barreras empezamos a ver que las personas más bien no entran a ese mundo del comercio, más bien se frenan y dicen no, yo no voy a arriesgar mi capital pagando un montón de impuestos sin saber si me va a dar resultados, o yo no voy a exponer, incluso mucha gente, yo no voy a exponer 200, 300 mil pesos para hacer un registro en Cámara de Comercio sin saber si esto va a progresar o no. Entonces, en la medida en que encontramos tantos limitantes para ingresar al comercio de manera formal, la gente evita emprender. Y es el tema ahora de esta nueva generación que quiere y de verdad pues proyectan actividades comerciales más, digamos, culturales, que le aportan más al tema de lo que es la economía naranja, que uno siente que ellos como que sí quieren, pero llegan a un punto en el que dicen no somos capaces. Y es precisamente ese tema en el que cuando llegan y les llegan las autoridades y dicen, pero es que si ustedes están aquí en este local tienen que pagar esto, y si ustedes no tienen ningún beneficio, digamos, de entrada para tener su establecimiento por estos 2, 3, 4 primeros años, pues hombre, todos necesitamos, digamos, ayudas para empezar, y es ahí donde el gobierno muchas veces nos cierra la puerta y nos dice, desde el principio tienes que empezar. Digamos que anteriormente sí había un montón de beneficios para quienes desean emprender, pero esos beneficios han ido, digamos, o migrando hacia otros que benefician a empresas mucho más grandes, o quedándose en el tiempo. Digamos, su vigencia ya murió y seguimos como que si queremos empezar una empresa, de cero tienes que empezar con todo. Volvamos al tema de ese proceso de formalización y quisiera que cogiéramos un ejemplo de una actividad comercial y marcar esas etapas de ese proceso. Habíamos mencionado la DIAN, Cámara de Comercio, pero ¿cuáles etapas siguen? Bueno, usted me dice que me propone una actividad comercial, entonces propóngamela y hacemos el recuento de cómo llegar hasta el final y decir ya, soy comerciante, estoy inscrito y tengo todo. Vamos a coger microempresa. ¿De qué? No sé, arepas. Listo. Sandra, claro, esa persona que quiere montar la fábrica de arepas en Andes, ¿cierto? Y ya tiene clara su actividad económica, entonces ellos van a empezar de la siguiente manera. Van a ir a la página de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, porque la van a montar en Andes, y van a empezar a diligenciar los 2 formularios que le solicita la Cámara. Luego van a ir a la DIAN, también a la página de la DIAN, y van a expedir el RUT con el NIC que les va a generar el NIT, o sea, el número de identificación tributaria, y ese número de identificación tributaria es, digamos que la cédula mercantil. Listo. Tienes ese documento y Cámara de Comercio, digamos cuando le llega el RUT, ya dice, bueno, ya aprobado que tienes acá los documentos en Cámara de Comercio y tienes el número de identificación tributaria, con esto por favor vas a ir a un banco y vas a expedir una cuenta bancaria. Esa cuenta bancaria, debido a la ley de formalización o digamos a la ley de bancarización, es la que le dice a los comerciantes, ustedes tienen que empezar a mover sus dineros por los bancos. ¿Para qué? Para llevar un mejor registro de las actividades económicas que hacen nuestros comerciantes. Listo. Tienes tu cuenta, tienes tu RUT y tienes los papeles los documentos que te solicita la Cámara de Comercio. Cámara de Comercio verifica todos estos pasos y al final te dice, listo, ahora tienes el certificado que te dice eres comerciante. Y es lo que conocemos como el certificado de existencia y es lo que conocemos como el certificado de existencia y representación legal, que es el que entrega la Cámara de Comercio. Dicho esto, ante la ley y ante la Cámara de Comercio, ya eres comerciante. Sin embargo, el Estatuto de Comercio de Colombia no se queda ahí y dice, hey, hay muchas otras cosas que debes inscribir, entre esas, la contabilidad, o sea, un libro de contabilidad, el libro de accionistas o de socios si estás inscrito como una empresa que tiene socios y accionistas, porque puedes hacerlo como persona natural. Y también otro libro que si tienes libro de accionistas o de socios, tienes que tener también un libro donde asienta las actas de estos órganos. Entonces,
muchos más documentos, muchos más compromisos digamos, con la Cámara. Supongamos que ya tenemos también inscritos los libros. Volvemos al tema, la seguridad social. Yo para fabricar o para producir arepas necesito empleados. Esos empleados tienen que estar en un sistema de seguridad social. Entonces debo hacer la inscripción de ellos en la planilla y aparte de eso, pues obviamente pagarla, porque pues en Colombia no basta con simplemente la inscripción. Luego, si yo pues, mi actividad es acá en Andes, hombre, pues debo ir a la alcaldía o hacer el trámite por internet y llenar la ficha que me dice ahí tengo ese establecimiento de comercio en la carrera tal donde estoy fabricando arepas. Aparte de esto, el mismo municipio me va a solicitar que esté a paz y salvo con los impuestos, tanto vehiculares como los inmobiliarios. Bueno, supongamos que nos salimos de ahí y estoy fabricando arepas, necesito también decirle a esas personas que van a comprar mis productos que mis productos son seguros para el consumo humano. Entonces sigue el INVIMA. El INVIMA me dice, hey, tengo que hacerte unos chequeos para decir que tus productos sí son aptos para consumo humano y eso me genera el registro sanitario. También es digamos que otro tema para formalizarme. Ese es el tema si fuéramos a vender arepas o si una persona de Andes fuera a vender arepas en el mercado colombiano, pues porque las puede hacer acá y venderlas en el mercado colombiano. Ahora, metámosle un poquito más, esa persona hace esos productos que son arepas, pero las quiere poner en el mercado, supongamos, español, para atender un grupo poblacional colombiano que quiere consumir arepas en España. Y aparte eso lo va a hacer de manera directa, ellos van a llevar esas arepas hasta allá de manera directa. Entonces tiene que sacar también el certificado de que es una persona apta para exportar productos alimenticios. Es otro trámite para formalizar su actividad. Son cada vez más y más trámites en la medida en que tu negocio va creciendo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero una última pregunta. Todo ese trámite, o al menos los trámites principales, Cámara de Comercio, DIAN, ¿tienen costo? Bueno, la Cámara de Comercio, el registro en Cámara de Comercio sí tiene un costo. Ese costo es un costo, la verdad, no muy elevado, pero que dependiendo del tipo de empresa que vamos a montar, es un tema que sí podríamos decir es que tal persona no es capaz de pagarlo, pero otra empresa que digamos que tenga un capital de 15, 20, 30 millones de pesos y de ahí en adelante pues, tranquilamente lo va a pagar. Ese costo oscila entre 75.000 y 300.000 pesos solo por registrarse como comerciante. Hasta ahí es un tema pues que digamos que no es costoso. Los municipios no suelen cobrar pues, por el registro como comerciantes o para que ellos sepan que están ahí ejerciendo la actividad comercial, precisamente porque van a pagar impuestos, entonces dicen no, pues yo simplemente necesito es saber que ustedes están acá en mi municipio, en mi territorialidad. En el tema pues, de la seguridad social, no, la planilla simplemente es, te inscribes en la planilla y en la medida en que ya sepas cuándo va a empezar a laborar las personas, pues ahí sí tienes que ejecutar el pago, pero pues es un pago que ya sabemos que no representa pues algo solamente por iniciar, sino que es porque están ejerciendo unas actividades laborales dentro de mi empresa. Y digamos que el único costo que se debe pagar para empezar es el de Cámara de Comercio. Y en la medida en que vayas a inscribir cada vez más cosas en Cámara de Comercio, vas a tener que pagar más y más cosas. Por eso muchos comerciantes que ya digamos ya entienden cómo funciona, suelen inscribir todo en una sola tanda, porque saben que sale mucho más económico que estar registrando cada una de las actuaciones que pretende realizar como comerciante. Entonces es un tema que si bien de entrada no es muy costoso, sí puede llegar a restringir a ciertas personas que quieren realizar sus actividades comerciales. Es más un proceso de tramitología e impuestos posteriores a esa documentación. Claro que sí, Sandra, es como te decía desde el principio, formalizarse es decirle al Estado colombiano, yo estoy acá y estoy ejerciendo actividades comerciales dentro de su territorio, porque no solamente son los colombianos, sino que puede ser cualquier persona que no esté inhabilitada, quien ejerza como comerciante, un gringo, un alemán, cualquier persona puede llegar a ejercer. Entonces es una cuestión de reconocimiento y nos reconocen, en el Estado nos reconocen precisamente para llegar también a la parte impositiva. Sebastián, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Sandra, y a UPAN y a los televidentes, pues, que son también los que hacen posible este espacio.
Así es, gracias por estar pendientes de este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria. Nos encontramos en una próxima emisión. AUPAN, la televisión de los andinos.